No, güey, es enorme. Suecia ha sido un país donde se ha creado una gran variedad de objetos, estructuras, empresas, famosos, entre tantas cosas más. Y así como surgieron cosas interesantes, también se crearon cosas que actualmente un sueco común con uso de razón dijera: Así es, señoras y señores, en esta ocasión les quiero presentar una construcción que, a no ser por un simple pero grande detalle, hubiese sido algo épico. Y sí, mis señoras y señores, eso pasó hace unos cuantos cientos de años, y el cual llegó a ser historia aquí en Suecia. Acompáñenme a verlo. Resulta que hace unos cuantos cientos de años atrás, un bote que nada más y nada menos era de un rey, que pasó a la historia por un desafortunado suceso que, la verdad, en mi opinión, el barco se convirtió en algo aún más histórico. A ver, ahorita estamos entrando a la entrada. Y yo personalmente nunca, o no me acuerdo si nunca, o hace mucho tiempo que no he estado aquí. Creo que solo una vez a los 7 años. Oye, que tiene 3 puertas, Y ya, fíjense. No, güey, es enorme. Vaya que enorme se ve esto. No les voy a mentir, estoy bastante emocionado porque fíjense en esto, miren. Sé que seguramente ya les mostré como cuantas fotos y videos, pero es que es enorme. Sé que ahora hay bastantes botes, barcos inmensos, pero tiene una historia muy profunda y bastante interesante que les quiero compartir este día. Y a ver, ¿por qué este barco es bastante famoso? ¿Por qué es tan peculiar? Y de cierta forma es un símbolo histórico de Suecia en estos momentos. Les voy a contar la historia rápida de todo este barco, museo. ¿Por qué se fabricó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué es tan famoso? Porque tiene una historia bastante triste y a la vez interesante, para ser sincero. Lo que pasa es que en 1611 un hombre llamado Gustav Vasa, que era un rey que le gustaba gobernar y era en sí monarca. Y en esos tiempos había conflictos entre Polonia y Suecia, era guerra, y querían tomar el poder por el mar Báltico. Y para eso se decidió construir un barco que era bastante revolucionario por su época, bastante bonito para su época, y que sobre todo iba a ser un símbolo para este país que es Sweden, Suecia. Y luego les voy a contar que eso tenía sus bastantes altos riesgos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia de este hermoso y precioso bote? Es que en sí, en 1626 se comenzó la construcción. Tomó alrededor de 2 años y la construcción se acabó en 1628. Entonces, el día de la inauguración, que fue un 10 de agosto, esta hermosura salió al agua. Le querían inaugurar frente a tantas miles de personas. Tanta gente quería verlas. Al rato de navegar dispararon con los cañones, ¡puf! ¡Puf! Como en forma de un saludo, un momento épico de Suecia, histórico. Pero lo triste es que eso solo duró 15 minutos. Sí, señoras, un cuarto de hora. Algo creado bastante bien, bastante bonito, de la mejor madera de ese tiempo, que era roble, se hundió en 15 minutos y, en pocas palabras, el agua ya se estaba metiendo. Entonces, ¿qué se puede decir? Es una triste realidad, pero a la vez muy interesante, que lo hizo aún más famoso, más histórico. ¿Y cuál fue la falla de toda esta construcción? ¿Por qué duró tan poquito? ¿Por qué duró un cuarto de hora? En sí, la explicación es bastante fácil. En ese tiempo no había ningún diseño que pueda decir: wow, así se construye un barco. No. Ni tampoco había cálculos matemáticos, ni nada por el estilo. Simplemente se basaban a la especulación o adivinar que un promedio así aguantará en el agua. Algo que en sí los suecos no pudieron analizar, que posiblemente el barco se podía hundir. Todo esto llegó a una conclusión.
Todo esto tenía que pesar algo. Y no me van a creer lo que pesó. Pesó alrededor de 1300 toneladas. Lo cual es una locura para ese tiempo. Y en los años 1600 había alrededor de 10.000 a 15.000 personas en la ciudad de Suecia. Era una ciudad bastante antigua que ahora en estos tiempos se llama Gamla Stan, que sería traducido a la ciudad vieja. Y aquí pueden ver cómo fue construido, cómo se veía. Y fíjense que ahí había personas haciendo de todo, poco, construyendo con cada martillo, tornillo, hasta que, bueno. Y como les decía, este barco se requirió al menos 2 años de construcción, en el que se requirió como alrededor de 350 y 400 personas. El cortador, el carpintero, el formador de estructuras, el lechero, bueno, tal vez no, pero quién sabe. Y si se preguntan si ese es el color original de la nave o del bote, pues no. En sí, pasar los años, como les decía, son 333 años que estuvieron debajo del agua. La madera perdió su color y tomó ese color medio plomo oscuro, que fue provocado en sí más por la sal, a lo cual también conservó el material en buen estado. Pero el color original de la nave era así, como ustedes pueden ver, era bastante colorido, tenía colores bastante vivos, bastante bonitos para ser sincero. Me gusta mucho el estilo. Y algo que se pueden dar cuenta es que el barco tenía bastantes figuras, bastantes figuras. El gran león ahí, con sus otras estatuas, con sus gran cañones también, que eran alrededor de 52, pero tenía para más capacidad, según leí. Miren las anclas que este barco tenía. Vaya que sí eran grandes, Y el medio material. No, esto aguantaba todo un siglo, Esto sí que aguantaba todo un siglo. Me pregunto cómo pudieron llegar, de verdad. ¿Cuánta fuerza se necesitó para sacar toda esta pesada? Y les comento que duró 333 años debajo del agua para por fin poder sacarlo. Ya en 1961 ya decidieron muchos barcos, muchas formas de ver cómo hacerlo, y lo sacaron. Lo pudieron sacar para así reformarlo, reconstruirlo un poco, limpiarle, examinarle, todas las cosas que tenía, porque tenía muchos misterios dentro, a la vez como cadáveres, porque murieron como 40 personas alrededor, y en sí fueron 150 personas, pero 40 murieron porque se quedaron atorados, atrapados, sin poder salir cuando ya el agua estaba entrando, y lastimosamente fallecieron. Y a la primera persona que le encontraron, no sabían quién es, no saben quién es en sí, en realidad su nombre verdadero, pero lo nombraron como A, el cual simboliza a Adán. Y no sé si era barbudo, pero seguramente que sí. Y algo interesante es que con ese traje de agua fue con el que por primera vez se metió a sumergir a alguien a ver el barco, para ver cómo estaba el barco, si se le podía sacar o no. Desconozco el nombre de la persona, pero es él, con un esqueleto ahí. ¿Y cómo les puedo explicar con más claridad que esto? Miren, ahí está el barco. Sumergieron abajo y con unas cuerdas comenzaron a subirlo, que poco a poco tomó su tiempo, pero subió hasta que por fin se pudo ver la punta del barco. Miren, aquí está una foto de cómo se veía el barco al rato de sacarle del agua. Y como último, para dar mérito al museo, les puedo decir que es un museo bastante bonito, que huele bastante a madera, eso sí, no les niego, y que tiene 7 pisos. Te digo que está bastante organizado, te muestra de detalle a detalle, todo de todo, tiene letras para leer, tiene hasta un cine, que les puedo decir. El eje principal es obviamente el barco, y ahorita estoy bastante solo, pero no importa. Hoy les mostré algo que a mí me parece interesante, bastante bonito históricamente significa algo. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante
entretenido. Espero que le des like, te suscribas y no olvides de comentar qué quisieras ver en el futuro, qué quisieras seguir viendo, porque hay muchas cosas. Obviamente no voy a mostrar solo de Suecia, voy a mostrar de todo lo posible que se pueda ver.